Hola, gente bonita, gente astrológica, ¿cómo están? Hoy vengo a hablarles de la complacencia y la complacencia en este tránsito de Venus en retrogradación o el people pleasing, como llaman en inglés. Este es un tema en este momento del mundo, de la vida, de las retrogradaciones, de la retrogradación de Venus en Aries, incluso o quizás principalmente de la retrogradación de Venus en Piscis, es que Venus en Piscis puede ser muy complaciente. La retrogradación de Venus, repito, va desde este momento y ya venía desde una semana antes o semana y media antes hasta finales de abril. Finales de abril es esa retrogradación. ¿A qué personas en un sentido astrológico puede estarlos cuestionando o confrontando este tema de la complacencia o el people pleasing según su carta astral? Varios aspectos. El primero, si tiene muchos planetas en Libra o si tiene uno o dos planetas, sobre todo Mercurio. Si tiene Mercurio, el Sol, alguno de los planetas personales o dos o más en el signo de Libra, usted es una persona que tiende mucho a la complacencia o al people pleasing, independiente de dónde le caiga a usted ese Libra. Lo he visto en muchísimos clientes. Y hablando de clientes, si se encuentran en un momento de crisis en su vida, si están pasando por un periodo de transición, si necesitan tomar una decisión importante en cualquiera de las áreas de su vida, pueden agendar una lectura de carta astral conmigo. Lectura de tránsitos o predicciones, predicciones personalizadas para este año 2025, Revolución Solar. Me pueden escribir a mi correo, areadeagua@gmail.com, que también está en la descripción de este video. Entonces, para las personas que tienen varios o algunos planetas personales en el signo de Libra, para las personas que tienen Plutón en Libra, toda la generación de las personas que tienen Plutón en Libra en su carta astral, yo. Para las personas que tienen a Tauro o a Libra en la casa número 7, para las personas que tienen a Venus en Tauro y en Libra en dignidad, en una muy buena, aunque esté en una muy buena dignidad, esa Venus puede ser muy exagerada. Para las personas que en este momento están viviendo el tránsito de Venus en retrogradación y cuyo regente de su casa número 7, yo sé que esto es súper puntual y técnico y específico, si no lo entienden, por favor, no me pongan atención. Y por eso es que tienen que hacerse una lectura de carta astral y de tránsitos, cuyo regente, si Venus está haciendo una conjunción o va a hacer una conjunción con su planeta regente de la casa número 7, esto también es un tema para ustedes en este momento y creo que en general para mucha gente. Pues seguramente se me escapan más aspectos técnicos astrológicos de cómo saber si esto es para usted o no, pero esto es lo que puedo decir hasta el momento. Primero les voy a explicar desde un punto de vista astrológico por qué esta retrogradación de Venus tiene que ver con el people pleasing. Esto sucede porque cuando Venus entra en retrogradación y hace este tránsito, y sobre todo en un signo como Aries, ya no hay más Venus. Esto es lo que sucede en las retrogradaciones de Venus. Muchas cualidades del arquetipo de Venus se ven considerablemente disminuidas y una de esas cualidades es la complacencia, el people pleasing. Venus tiene que ver mucho con la complacencia. ¿Por qué? Porque Venus es un arquetipo que se trata de la armonía, de hacer que la gente esté junta, de hacer que las cosas estén juntas, de hacer que todos nos llevemos bien,
de llevar una vida armónica, tranquila, hermosa. La belleza en sí y esencialmente, que es con lo que está relacionado Venus, tiene que ver con la unión de las cosas, con la armonía, con la simetría. Y esto puede ser extrapolado a absolutamente todas las áreas con las cuales está relacionada Venus. Y una de esas áreas es el amor, el romance y las relaciones románticas. Por eso es que Venus está relacionada con la complacencia, porque ¿qué es la complacencia a la larga? Es buscar que todo funcione bien, es buscar que todo sea armónico, es buscar que todo sea tranquilo en una relación. Es el temor, digamos, desde un punto de vista, desde la parte negativa de Venus y como de esa exacerbación del arquetipo de Venus, es buscar la armonía, la tranquilidad de una forma exagerada, de una forma disfuncional, de una forma que puede pasar por encima suyo o que puede pasar por encima de otras personas, que está en detrimento de una situación o de otras personas, que a la larga por buscar tanta armonía y tanto que todos quieran estar bien, lo único que usted está haciendo es haciéndose daño a sí mismo, haciéndole daño a una relación y haciéndole daño a otras personas. Cuando un arquetipo venusiano está muy exagerado, es una Venus que tiene miedo a la confrontación, que puede llegar a tener mucho miedo, como mucha aversión, como mucha jartera, como qué pereza. Esto es la confrontación. No quiero el conflicto, no quiero las peleas, no quiero el argumento, no quiero ver el punto negro de esta situación. No quiero ver los defectos de otra persona, quiero pensar que todas sus cualidades están por encima de todos sus defectos, y así sucesivamente. Entonces, pues esto puede irse a un punto muy disfuncional. Y ahorita con estas retrogradaciones, con esta retrogradación de Venus, pues Venus disminuye mucho. ¿Y qué pasa cuando Venus, las cualidades de Venus disminuyen mucho? Pues que ya no hay tanta diplomacia, ya no hay tanta armonía, ya la gente no está buscando en que todos estén bien, que todos estemos bien, a como el lugar, y prima más el conflicto, la confrontación. Esto es muy interesante de analizar y de ver, y vuelvo y soy enfática porque esto no es para todo el mundo, porque para la gente que tiene Venus en otros lugares, por ejemplo, para la gente que tiene Venus en Aries o la gente que tiene Venus en Escorpio, no sé, es uno de los ejemplos que les doy. Este tránsito puede ser terrible, esta retrogradación de Venus, porque ahí lo que está sucediendo es que se está exagerando esta cualidad de una Venus mucho más conflictiva y mucho más confrontativa, y pues no, eso no es lo que queremos. Entonces, para las personas que sí tienen una Venus muy exagerada, por decirlo así, en sus cualidades, en su armonía, en su dignidad, en su necesidad de que todo esté bien, este tránsito es muy interesante porque es como si de repente la gente se diera cuenta, y es que lo he visto en otras personas, la gente se diera cuenta que ya no puede ser tan complaciente, que ya no puede ser tan venusiana, que ya no puede estar diciendo sí a todo, que ya no puede estar evadiendo el conflicto, que hay una necesidad de ver las problemáticas y lo que no funciona bien. Bueno, esto puede ser en muchísimas áreas, en su trabajo, en sus relaciones románticas, en sus proyectos creativos, pero sobre todo en un sentido relacional, porque cuando uno habla de people pleasing, pues uno está hablando de una conducta que tiene que ver con decir sí a todo por evitar el conflicto. Y aquí, a partir de este momento, voy a empezar a hablar del people pleasing porque es un tema que me súper apasiona, porque yo tengo a Venus en Tauro, y esa Venus en Tauro para mí muchas veces es complicada porque puede irse al lado de querer la armonía todo el tiempo.
Y asimismo también tengo a Plutón en Libra y Libra es también un signo venusiano. Entonces también tengo una necesidad muy fuerte de ver el lado psicológico más denso, más oscuro, más complicado, más ansioso, más obsesivo, etcétera, del arquetipo venusiano, que una de las cosas con las que está relacionado esa oscuridad y disfuncionalidad del arquetipo venusiano es el people pleasing. Entonces, esto ha sido un tema en mi vida. Me gusta mucho estudiar este tema. Siento que no hay fin para este tema, no hay forma de entenderlo suficientemente porque también hay ambivalencias y hay contradicciones en el people pleasing y tampoco es para nada fácil practicarlo, pero esto es algo con lo cual la gente se está viendo confrontada en este momento y con que la gente ya no quiere estar más en estas conductas de complacencia. Una de las cosas que más me llama la atención últimamente y que me ha llamado la atención últimamente de el people pleasing es que cuando las personas practican esta conducta, sobre todo constantemente, son deshonestas. Cuando yo fui consciente de esto, para mí fue como así que, como así que estoy siendo deshonesta cuando estoy diciendo sí a todo, cuando estoy complaciendo en todo, cuando estoy buscando la armonía en una situación. Uno es deshonesto con uno mismo y además es deshonesto con otras personas, porque básicamente el people pleasing es engañar a otros y también engañarse a uno mismo. El people pleasing implica que usted diga sí a cosas que en realidad no quiere, ¿sí? Puede que usted quiera la armonía, puede que usted quiera la tranquilidad, puede que usted quiera evitarse un argumento, una pelea o un conflicto, ¿sí? Pero al mismo tiempo también quiere otra cosa, ¿sí? Usted al mismo tiempo también está queriendo otra cosa que no quiere la otra persona, otra cosa que es diferente a lo que quiere la otra persona. Y por su miedo o la incapacidad o la costumbre que tiene de evadir conflictos o de no querer tener confrontaciones, usted sacrifica eso que realmente quiere, ¿sí? Y además se engaña en eso que realmente quiere, ¿m? Para evadir la confrontación y el conflicto. Y además no solamente es que usted se engaña a sí mismo, sino que está también engañando a otra persona, porque básicamente lo que usted le está diciendo, sí, 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 mi amor, yo quiero eso, no hay problema, yo quiero ir a almorzar eso, sí, yo quiero ir a ese evento, sí. Yo quiero pasar este momento contigo. Sí, a mí me parece que eso que vas a hacer es fantástico. Y si usted en el fondo cree que no, y lo que está haciendo es eh, complacer y diciendo que sí puede ser para evitar un conflicto, puede ser también para hacer sentir bien a otra persona, eso también es el people pleasing. En el fondo, usted no está siendo auténtico, está engañando a otras personas y no hay nada más horrible que engañar a otras personas. Además, la gente no es tonta, o sea, la gente no es tonta, la gente siempre sabe cuando uno está haciendo people pleasing o está complaciendo, cuando realmente uno no quiere hacer algo. Esa es una de las características que más me parece interesante de como esta deshonestidad que uno maneja a la hora de ser complaciente con otras personas cuando realmente uno no quiere, pero al mismo tiempo considero que, aquí es donde viene la cuestión, digamos, más ambivalente del arquetipo venusiano y en este momento de esta retrogradación, eh,
o bueno, no en este momento de esta retrogradación, pero más bien en general del people pleasing, y es que hay una ambivalencia, hay una disonancia cognitiva porque uno sí al mismo tiempo quiere la tranquilidad y la armonía y al mismo tiempo también quiere otra cosa. Entonces, es como dos deseos que se presentan al mismo tiempo y que son contradictorios en la mente de uno de esos cuando habla de disonancia cognitiva. Y la disonancia cognitiva es bastante difícil de llevar para el cerebro o para el ser humano. No es que sea imposible de llevar, pero por lo general la mente humana prefiere ir hacia una dirección nada más que no hayan contradicciones, porque es difícil de entender, es difícil de manejar para la mente humana tener que vivir una experiencia que tiene dos condiciones, o querer al mismo tiempo dos cosas que van por caminos tan diferentes. Digamos que puede haber una forma de hacer que estas dos contradicciones se lleven, el querer la armonía y el querer la tranquilidad y no engañarse a uno mismo y no ser deshonesto con los deseos auténticos realmente de uno. Y una de esas formas que recomiendan mucho los psicólogos, pues es poder hablar de una buena forma a la hora de comunicar un desacuerdo o que a uno no le guste algo o que uno no quiera algo que esa persona quiere. Eso en este momento es realmente bastante difícil. Es muy difícil porque Venus en retrogradación es muy conflictiva, es muy impulsiva y puede, y sobre todo porque va a entrar en copresencia no, en conjunción con Mercurio después de este eclipse del 14 de marzo. Entonces, y Mercurio también va a entrar en retrogradación, entonces estamos hablando de que las habilidades comunicativas, mucho más diplomáticas, o sea, sí pueden existir las habilidades comunicativas diplomáticas, pero pueden ser más confusas y de pronto pueden tener un carácter un poco más agresivo y de impulsividad, por lo que estos dos planetas están regidos por el arquetipo de Marte. Entonces, en este momento es bastante difícil decir que si usted tiene que lidiar con esta disonancia cognitiva como de quiero la armonía, pero al mismo tiempo quiero validar eh, este otro deseo también auténtico como de estar en desacuerdo con alguien, y hacerlo de una forma diplomática y de una forma más sensible y con una comunicación más abierta y más empática y que no venga más como desde es que tú eres, es que tú has hecho, desde juzgar o criticar, sino más como desde lo que uno siente, ¿sí? Que es la buena forma de hablar cuando uno necesita hablar de cosas que también uno podría pensar que pueden herir a otras personas. Y aquí ya estoy otra vez siendo people pleasing porque uno no tiene que hacerse responsable tampoco todo el tiempo de si algo que dice uno va a herir a otras personas, porque uno muchas veces también puede decir las cosas de muy buena forma y las otras personas se pueden sentir muy heridas dependiendo de sus heridas, de su ego, de su sensibilidad, etcétera. Entonces, miren cómo lo intrincado que es este tema del people pleasing, ¿sí? Pero bueno, una de las formas es tratar de decir las cosas de una forma, de nuevo, venusiana, más armónica, tranquila. Esto por un lado. Ya, otra cosa, otro tema muy interesante del people pleasing es eh, cómo se toman las otras personas el hecho de que usted diga no. ¿Sí? El hecho de que usted sea confrontativo, el hecho de que usted necesite hacer una crítica o necesite hacer una petición. eh, el conflicto, cuando uno piensa en el conflicto, por lo general el conflicto se trata de
¿de qué se trata? Se trata de dos cosas, situaciones o personas que no comparten las mismas ideas, no comparten los mismos deseos, no comparten los mismos conceptos, no comparten los mismos valores o los mismos anhelos, que muchas veces se presenta el conflicto porque son cosas esenciales en la vida, ¿sí? No comparten los mismos sentimientos, ¿sí? Entonces, por eso es que se presenta el conflicto, porque hay un choque, hay una separación. Ahí está la definición de Marte, ¿sí? Por eso es que Marte separa, por eso es que Marte elimina, Marte divide. Marte se trata de la separación, a diferencia de Venus, que Venus une, que es como dos partículas que se unen, Marte es como dos partículas que chocan y salen cada una por su lado. Eso es Marte. Entonces, claro, cuando una persona que tiene una Venus muy fuerte, ¿sí? Eh, quiere igual buscar la armonía, no entiende muy bien la confrontación y el arquetipo de Marte, porque es todo lo contrario. Digamos, ahí es donde se presenta el conflicto. Entonces, considero también desde un punto de vista astrológico y psicológico que cuando una persona tiene tanto miedo de decir lo que realmente quiere y decir lo que realmente piensa y de decir también cuáles son sus necesidades, porque va a causar un conflicto, porque la otra persona no va a estar de acuerdo, es porque tiene miedo a la separación, es porque tiene miedo al arquetipo de Marte, es porque tiene miedo a la eliminación. Y eso también puede traducirse, como dicen muchos psicólogos, miedo al abandono. El miedo más profundo del people pleasing es el abandono. Esa es la verdad, que usted diga algo, se genere una discusión y la otra persona termine abandonándolo. Acá hay más cosas de qué hablar en relación hay muchas, de hecho, muchas cosas de qué hablar en relación al abandono. Em, una es que eso puede ser una mentira, ¿sí me entienden? Es decir, mm, no necesariamente cada vez que uno va a tener una confrontación con alguien implica que esa persona lo va a abandonar a uno. Y ahí es donde igual usted tiene que ir testeando, digamos, una relación, por ejemplo, y ver si eso sucede o no. Porque cuando hay una confrontación y esa otra persona lo amenaza a usted de abandono, bueno, ahí ya estamos hablando de manipulación emocional. eh, Eso también ya es como un trauma bond, como dicen, como un vínculo de trauma. Porque la otra situación también que se puede presentar es que realmente sí suceda el abandono, realmente sí suceda el abandono. Puede ser un abandono real, puede ser un abandono ficticio. Y aquí es que este tema es infinito. Em, entonces hay que ver, porque es que los psicólogos dicen mucho como es que la gente dice sí a todo y es muy people pleasing porque tienen miedo al abandono. Pues porque el abandono puede ser algo real, ¿sí? El abandono no solamente sucedió cuando yo era pequeña y mi mamá me abandonaba y entonces por eso yo tenía que tratar de complacerla para ver si mi mamá estaba cerca de mí todo el tiempo o en mis necesidades. El abandono también puede ser real en una relación adulta, el hecho de que usted pueda decirle a alguien algo que de verdad no lo guste o que lo hiera mucho y que pues esa persona decida abandonarlo a uno, eso es una realidad. ¿Mm? Entonces, uno no puede, ese es un miedo real, es una posibilidad real. También es cierto que puede ser un miedo irracional porque pues una persona que, digamos, tiene una autoestima mucho más formada y que no tiene tanta seriedad en su ego, puede recibir
críticas y puede recibir confrontación y puede recibir desacuerdos sin necesidad de tomárselo tan personalmente eh, al punto de abandonar, ¿sí? Digamos, eso es como lo ideal. Eso no sucede con todas las personas, pero ese sería como el ideal funcional de una relación en cuanto a la necesidad de confrontación y en cuanto a no ser tan complacientes o people pleasing. Pero esto realmente no sucede muchas veces y por eso es que las parejas tienen, algunas parejas, no sé cuántas, nunca he mirado estadísticas, las parejas, por eso es que las parejas tienen conflictos, por eso es que las parejas tienen argumentos y por eso es que los argumentos pueden ir en diferentes escalas dependiendo de sus heridas más personales, ¿sí? Y sí, de sus heridas más personales y también del ego de cada quien, ¿no? Por otro lado, cuando hablo de abandono ficticio, es que esto es interesante porque em, cuando alguien confronta a otra persona, ¿sí? Y tiene este miedo al abandono, pueden, pueden presentarse varios escenarios o en relación a esta cuestión del abandono. Puede ser que, por ejemplo, es decir, la persona que está parando el people pleasing y que está parando la complacencia y que decide confrontar, ¿sí? Que decide confrontar a la otra persona, como puede suceder en esta Venus en retrogradación, que es como, no, cuanto más, yo voy a confrontar esto, yo no voy a ser un tonto, yo voy a decir las cosas como son, yo no voy a tolerar todo, no voy a perdonar todo, yo voy a ser auténtica, etcétera. Esto es lo que puede suceder en esta Venus en retrogradación. Cuando la gente de repente decide ser así por este miedo al abandono, con lo que tienen que lidiar es con la reacción de las otras personas. Lo que yo he visto mucho es que, de nuevo, en psicología se habla mucho como de, la dificultad de dejar de ser people pleasing es que uno tiene que lidiar con los comportamientos o saber cómo manejar o qué hacer con los comportamientos de otras personas cuando uno dice no, cuando uno pone un límite, cuando uno expresa una necesidad, cuando uno hace una crítica, cuando uno no está de acuerdo con algo, ¿sí? Y pues muchos dicen como no, pues eso es problema de la otra persona, usted no tiene que meterse en las reacciones que tiene la otra persona, pero eso es muy complicado para alguien que tiene miedo al abandono, porque lo que sucede en ese momento es que de una forma ficticia, más bien como de una forma abstracta, realmente su pareja en su mente puede que usted sienta como que lo está abandonando. ¿Por qué? Porque se puso de mal genio, porque le dijo, no, necesito un tiempo para pensar en esto, porque se quedó callado, porque le hizo ghosting, porque le dejó de hablar durante un día, 2 días, 3 días, el miedo al abandono, ¿sí? Entonces usted puede entrar como en un momento como, ya no me habla, se puso de mal genio, me hizo ghosting, ¿yo qué voy a hacer? Me dejó, me abandonó, y surgen, ahí sí es un miedo irracional al abandono, ¿sí? Y ahí es donde usted debe ver de dónde viene ese miedo al abandono. Y por eso es que nosotros los psicólogos, y yo digo sí, nosotros, porque yo estudié psicología, graduada en psicología, eh, por eso es que vamos reiterativamente con un disco rayado a que tenemos que ver las cosas desde lo que sucedió en la infancia, ¿sí? Porque los miedos irracionales, como es como un miedo como estos, porque que alguien a usted le hizo ghosting, no le respondió en 5 horas, o en un día, 2 días, tres días, etcétera. Eso es un miedo irracional. ¿M? Y todas las cosas reactivas que a usted le surgen en esos momentos, ¿sí?
como de controlar, por ejemplo, o decir, no, está bien, yo te perdono, no sigamos peleando, etcétera. Em, Cualquier cosa reactiva que le suceda a usted cuando usted siente que alguien lo está abandonando, es un miedo irracional y los miedos irracionales vienen de la infancia. Los miedos irracionales vienen de las experiencias que usted tuvo con sus padres. Y muy probablemente ahí pudo haber una experiencia difícil o incluso traumática en relación al abandono. Entonces, no es suficiente con que uno diga como, ah, no, pues tenemos que lidiar con nuestros sentimientos y con eh, la forma en que estamos después de hacer una confrontación y tenemos que desapegarnos o ignorar la forma en que el otro reacciona. Eso no es así tan sencillo. Eh, Esto es, digamos, parar el people pleasing requiere un trabajo muy profundo, requiere un trabajo de mucho autoanálisis para poder seguir haciéndolo, porque es una conducta donde usted inicialmente, por ejemplo, si decide confrontar algo, usted inicialmente se puede sentir muy bien, donde usted puede decir como, ah, sí, dije esto, lo saqué aquí de mi corazón, tenía que confrontar esto. Y en ese momento puede que usted se sienta bien, como, ah, puse un límite, etcétera, ¿sí? Pero ya después, si a la otra persona no le gusta o si se aleja o si tiene una mala reacción, a usted ahí se le pueden salir otras conductas que no son que puede que no sean tan funcionales o que usted no sepa cómo manejar esa situación. Y ahí es donde viene realmente el trabajo del people pleasing. El trabajo del people pleasing no es, digamos, la parte, yo diría que hasta la parte de decidir confrontar a otra persona incluso puede ser fácil, ¿sí? La parte difícil es lo que viene después de una confrontación y saber qué hacer con todos esos sentimientos que uno tiene. Porque si uno fuera suficientemente seguro de sí mismo, si uno no tuviera miedo al abandono, si uno no tuviera un miedo irracional al abandono, también pues a uno no le, es decir, uno simplemente puede aceptar cualquier acción o conducta que tenga la otra persona cuando usted la confronta y ya, y usted sigue con su vida. Y si la otra persona decide abandonarlo, pues usted entiende completamente como, ah, bueno, pues esta persona no vale la pena porque no sé, recibir críticas, porque eh, no se puede conversar con esta persona y simplemente pues usted acepta el abandono de la otra persona, ¿sí? O usted, por ejemplo, también puede aceptar que la otra persona no quiera hablarle durante un tiempo. Eh, Incluso usted podría aceptar que la otra persona, digamos, le haga ghosting o decida no hablar con usted en un tiempo, así ni siquiera se lo diga, así ni siquiera le diga como, oye, mira, necesito estar solo o sola y ya no voy a hablar contigo durante un tiempo. Si usted tiene una buena autoestima y no tiene miedo al abandono, a usted no le va a importar mucho, realmente no le va a importar mucho, pero si usted sí tiene estos miedos, sí le va a importar mucho. Entonces, esta es otra de las temáticas fascinantes y muy interesantes de el people pleasing y de analizar mm, ese abandono y ese miedo al abandono, pues ya hablando desde un punto muy psicológico y del trauma en la infancia también, digamos que la única forma de solucionar el miedo al abandono es a través el trabajo de la autoestima y de haciendo reparenting, como dicen los gringos, es decir, de usted siendo su propio padre, ¿sí? De usted no abandonarse a sí mismo y eso puede tener muchas implicaciones. Es decir, el abandono a uno mismo puede ir desde que uno abandona sus sentimientos, sobre todo las necesidades, uno abandona sus sentimientos,
uno abandona sus necesidades físicas, sus necesidades de salud, no sé, su alimentación, su vida emocional, su vida mental, el descanso. Y ahí es donde viene todo un proceso de trabajar con el miedo del abandono, el reparenting y el que usted deje de abandonarse a sí mismo. Entonces, esta Venus en retrogradación puede ser muy interesante para trabajar estas temáticas, sobre todo en el momento en que está retrogradando en el signo de Aries y en que otra vez va a estar directa en el signo. No, es sobre todo en este momento porque está regida por Marte, que está en el signo de Cáncer, y Cáncer es el signo que tiene que ver todo con el autocuidado, con el no abandonarse a sí mismo. Es decir, no está regida por el signo de Cáncer, está regida por Marte, que está en el signo de Cáncer, esa Venus en retrogradación. Yo creo que esto es todo lo que puedo hablar hasta el momento, no se me ocurre nada más, seguramente hay más temáticas muy interesantes en relación al people pleasing. Si quieren una lectura de su carta astral, predicciones personalizadas para el 2025 o revolución solar o otras lecturas de cartas astrales, también ofrezco rectificación. Si ustedes no saben cuál es su signo ascendente, rectificación de su carta astral, sinastrías, cartas de lecturas y tránsitos también para sus hijos. Me pueden escribir a mi correo areadeagua@gmail.com, que también está en la descripción de este video. Espero que nos podamos ver prontamente. Muchas gracias por llegar hasta el final, por ver todo este video, por su apoyo, por sus comentarios. Me encanta hacer estos videos para ustedes. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho. Chao, chao.